Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la lección número 14 de la lección de visión que se titula movilización. Vamos a ver movilización, qué significa. Yo fui al diccionario porque en cierta forma uno dice movilización y pues es movimiento, sí, podemos ver esa palabra, pero yo yendo al diccionario vi que es acción y efecto de movilizar, activar, poner en actividad o movimiento, pero me llamó más la atención esta palabra que dice llamamiento de nuevo a filas de soldados con un motivo a la guerra. Eso me llamó mucho la atención porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos una guerra que es constante, que es constante. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus de maldad que están en las regiones celestes. Y nosotros como cristianos tenemos una lucha que tenemos que vencer, pelear esa lucha. Muchos millones de gente se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay gente que se levante, no hay gente que se movilice para llevarles la palabra del Señor. Muchos se están quedando en sus casas. Y cuando yo veía esto, yo me fui a ver la vida de David. Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel. Dice en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y con sus siervos y todo Israel, destruyendo a los amonitas y sitiando a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que David se quedó en casa. ¿Qué estaría haciendo en casa? Él a lo mejor con una comodidad, despejado de la guerra, pero cuando dice la palabra de Dios que los reyes, era tiempo de salir a la guerra, él tenía que ir al frente. Él tenía que ir al frente porque él era el rey. Ahora la palabra de Dios nos habla y nos dice en Efesios 5:14, dice, despiértate. Dice, tú que duermes, despiértate. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, dice que el que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Realmente era una vergüenza para un rey cuando todo su ejército estaba en guerra, él quedarse en casa. Y eso muchas veces pasa en la vida del cristiano. Hay veces que la gente necesita de Dios. La gente necesita que se les hable de la palabra del Señor y que nos quedamos en casa muy cómodamente. Ahora, ¿cuál es lo contrario de movilización? Es la pasividad. La pasividad, y esto significa que hay una indiferencia en nosotros, hay una insensibilidad y nos interesa muy poco realmente lo que se realice en la iglesia. Ahora, la palabra de Dios nos habla y nos menciona qué tan importante es la movilización en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver como punto número 1, visión común. ¿Sí? La palabra de Dios nos menciona que dice que la iglesia primitiva, cuando dice en Hechos número 2, versículo 44, dice, y todos habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta palabra de común todas las cosas, trabajaban juntos, tenían un mismo pensamiento, observaban hacia un mismo punto. Ahora, la palabra de Dios nos menciona y nos dice que como iglesia nosotros tenemos que observar ese mismo punto. Cuando nos mencionen en Hechos número 1, versículo 8, y nos dice, ir y predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio. Ese es el punto en el cual Dios nos está llamando para que nosotros vayamos y compartamos la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay pasividad en nuestra vida, ¿sí? Ahora, una ocasión, Pablo dice que vio una visión de un hombre de Macedonia. Dice que él escuchó que ese hombre estaba en pie y decía, ven, pasa por aquí, ayúdanos. ¿Cuánta gente hay que está clamando para que nosotros llevemos la palabra? Pero nosotros en nuestras comodidades, en nuestras actividades de nosotros mismos,
Nos interesa muy poco si aquellas personas se están perdiendo y están caminando rumbo al infierno y el diablo está ganando la batalla y el diablo está ganando terreno cuando la iglesia está dormida. Y Dios ahorita nos está llamando ¿para qué? Para que nos levantemos y tengamos en común todo esto como iglesia. Ahora, esta visión común, ¿cómo va a venir sobre nosotros? Va a venir pidiendo a Dios dirección, pidiendo a Dios, diciéndole, Señor, ¿cómo podemos realizarlo? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pensamientos no son los de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los de Dios ni nuestros caminos, ¿sí? Dios en su pensamiento, Él, como veíamos anteriormente, que el campo ya está listo para que la persona venga a recibir la palabra, pero muchas veces estamos durmiendo, ¿sí? Ahora, para esto necesitamos un entrenamiento, un adiestramiento. ¿Por qué no compartimos la palabra? ¿Por qué hay gente que no comparte la palabra o no compartimos la palabra? Muchas veces no lo hacemos porque no sabemos hacerlo. Ahora, ¿quién nos va a enseñar? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la capacitación de los santos, dice, para el ministerio de la obra, para que los hombres sean adiestrados para llevar la palabra del Señor. A través de nuestras autoridades, a través de nuestros maestros, de nuestros pastores, nosotros podemos aprender, capacitarnos, adiestrarnos para hacer esa labor. Hay veces que yo he mencionado, le invito a la gente, vamos a participar con los niños, pero hay veces dicen, no, yo no puedo, pero no pueden porque no tienen esa capacitación, pero si yo les enseño a hacerlo, se les va a hacer más fácil hacer esa tarea. Ahora, depende. Ahora, ¿cómo a través de la palabra ellos pueden ser capacitados? Cuando dice la palabra de Dios, dice, Dios habló a Timoteo, Pablo habló a Timoteo y le dijo, ¿sabes qué? Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. ¿Para qué? Dice, para fin que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? A través de la palabra, ellos, la gente, podemos ser capacitados para ministrar, para servir, para hacer la labor que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Y a través también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor maestro en el cual nosotros podemos recurrir. Ahora, cuando nosotros somos capacitados, tiene que haber recursos. La gente no puede ir a evangelizar porque necesita recursos para ello, ¿sí? Pero esos recursos pueden ser alguna literatura a través de la palabra. Esos recursos se les hacen más fácil para compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla y nos dice en el libro de Éxodo, cuando dice que Dios mandó a Moisés, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que construyas el tabernáculo. Quiero que lo hagas de estas medidas, con esta tela, quiero que lo hagas, dice, y hazlo conforme al modelo que yo te mostré. No tenía que desviarse de ese modelo, sino conforme al modelo que Dios le había mostrado. Pero Dios le dio esta indicación, pero también Dios le dio los recursos. ¿Cuáles fueron los recursos? En el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 40, dice la palabra de Dios, dice, hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. En el capítulo 31:1 dice, yo he llamado a Bezalel y a Oholiab para que hagan esta labor. Dice, y les he dado de mi espíritu para que ellos hagan esta labor con mayor facilidad. Les he dado sabiduría, les he dado inteligencia, les he dado toda labor de arte para que ellos elaboren los utensilios, elaboren el tabernáculo. Pero no bastó en eso, sino dice que le dio el material. ¿Cuál era el material? La madera, el material era la tela, era el oro, la plata.
también le dio los recursos para que ellos lo elaboraran. Ahora, cuando ya tenemos, ya estamos adiestrados y ya tenemos los recursos, yo creo que es el tiempo de salir a la guerra. Es el tiempo de compartir la palabra. Dice la palabra de Dios que Dios en segunda en primera de Pedro dice que Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue de ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Dios nos adiestra, Dios nos capacita, Dios nos da los recursos, pero no para que estar en casa sentados en descanso, sino Dios nos dio esos recursos para que fuéramos y trabajemos en su obra para ir a compartir la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver unos ejemplos referente a esta movilización, ¿sí? Hubo tres hombres en los cuales se notó que ellos fueron gente que se movilizó. Uno fue Nehemías. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Dice que cuando vio los muros que se destruyeron, que estaban destruidos las puertas, ¿qué fue lo que hizo? Oró a Dios. Pero no nada más quedó ahí en orar, sino también actuó. Dice que le pidió al rey ir a la ciudad para ir a ver ese lugar y reconstruir los muros. La palabra de Dios nos habla y nos dice que él fue, dice, y que capacitó a la gente. Y no solo eso, les dio la visión y les proveyó los recursos. Dice la palabra de Dios que empezaron a trabajar y aunque hubo enemigos en los cuales le dijeron, hey, ustedes no van a levantar esos muros. Hey, ustedes son como esas zorras que ahorita va a venir, la zorra va a caer esos muros y van a ser destruidos. Y a lo mejor ellos se sintieron atemorizados, ¿sí? En desánimo, pero dice la palabra de Dios que Nehemías se levantó y dijo, recobremos ánimo, y empezaron a reconstruir esos muros, de tal forma que ellos terminaron esos muros en 52 días. Y tuvieron la victoria aún en contra de todas las adversidades, ¿sí? El otro ejemplo podemos verlo en Bernabé. Bernabé se le nombraba como hijo de consolación, pero también se le nombraba una persona con un carácter, con buen ánimo, ¿sí? Él incitó a Pablo para que cumpliera el ministerio por el cual fue llamado. Dice la palabra de Dios que Nehemías fue a orar por Pablo cuando se convirtió. Y dice, porque quedó ciego y fue a orar por él. ¿Sí? Y dice que Dios le dijo, porque instrumento me es para llevar mi nombre, dice, en presencia de gentiles, de reyes y sobre mucha gente. Y Pablo era un instrumento escogido por Dios, pero Dios utilizó a Bernabé para que él incitarlo, animarlo para que hiciera esa labor en la obra del Señor. De tal forma que si nosotros empezamos a leer el libro de Hechos, se menciona, Bernabé y Pablo fueron a tal ciudad. Bernabé y Pablo hicieron tal cosa, pero posteriormente menciona Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque ahora Pablo estaba a sujeción de Bernabé. Pero dice la palabra de Dios que ahora Bernabé estaba a disposición de Pablo porque lo incitó a que él cumpliera la obra del ministerio. El otro ejemplo fue Pablo. Pablo con su influencia influyó para que muchos discípulos compartieran la palabra de Dios. Y realmente esto es de bendición para nuestra vida porque ellos fueron gente movilizadores. Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos movilizadores. ¿Tú quieres ser un Bernabé? ¿Tú quieres ser un Nehemías? ¿Tú quieres ser un Pablo que incite a otros a movilizarse, a estar en movimiento en el ejército del Señor? ¿Sí? Esto es todo por hoy. Fíjense bien, hemos concluido con esta lección que se tituló Movilización, que fue de la lección 14 de visión.
Les invito a cada uno de ustedes que siga leyendo sus manuales y les invito muy cordialmente que ustedes lean el libro de Hechos, libro de Nehemías. Esto les va a ayudar para que ustedes puedan ver más sobre gente que pudo movilizar a otros. Que Dios les bendiga.